Hechos capítulo 15. Hemos llegado a uno de los capítulos importantísimos de este libro. El concilio en Jerusalén. Un concilio es una asamblea o reunión de personas, especialmente religiosas, para discutir un temario. Han habido por todos los siglos diferentes clases de concilios. Concilio de Nicea, el Concilio Vaticano y otros muchos más, donde se han discutido temas como la divinidad de Cristo, la inefabilidad de las Escrituras y muchos más que se han involucrado y se han convertido en dogmas, especialmente católicos. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Este es el momento clave para nosotros comenzar a hacer un contraste entre lo que es la ley y la gracia de Dios. La ley representa ese antiguo pacto impuesto por Moisés, y la gracia es la obra perfecta redentora de Cristo. Esa obra inigualable, esa obra por la cual Jesús vino a esta tierra a cumplir plenamente la ley, y ya la salvación no era catalogada por obras de la ley, a pesar de que la circuncisión no hizo parte de la ley, sino antes del antiguo pacto. Comenzó con Abraham como señal perpetua, pero la ley la convierte en una obra, un requisito. Y esa era la imagen de todos los religiosos en Jerusalén. Muchos de ellos se convirtieron al Señor, pero no dejaron sus tradiciones. Y comenzaron a decir que si los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor no se circuncidan, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando las conversiones de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, es decir, que muchos fariseos fueron tocados por el evangelio, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto, y después de muchas discusiones. Todos estos concilios se han destacado por discusiones larguísimas para así poder conciliar un temario. Después de muchas discusiones, Pedro se levanta y dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyese, haciendo referencia a lo que pasó con Cornelio. Por eso Dios prepara una antesala. El caso de Cornelio, que era un centurión gentil romano y donde también fue impactado por el evangelio. Y aquí hay algo para considerar. Los griegos, los romanos, que eran tocados por el evangelio, no ponían tanta mística, no ponían tanto obstáculo como los judíos, que se convertían a Dios, que se convertían a través del evangelio de Cristo, ya que ellos tenían tan impregnado la ley mosaica y hacían una mezcolancia.
Por eso tratar con un religioso en ese tiempo, y sobre todo fariseo, era bastante complejísimo. Hoy en día vemos también tanta tradición en muchas iglesias que se vuelven un paradigma, una fortaleza mental interior que no nos hace avanzar. Y dice aquí, y después de muchas discusiones, Pedro se levanta y dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escoge a los gentiles y oyen el evangelio por mi boca. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El Espíritu Santo no es dado por toda esta serie de ritos de la ley, sino por la fe. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones y sin necesidad de toda esta serie de rituales. El 10, que para mí es un versículo premisa, un gema. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres pudieron llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí comienza a ver esa gran diferencia entre lo que va a ser la iglesia y lo que va a ser toda esta tradición judaica. No podemos nosotros habituarnos a una serie de condiciones judaicas para tratar de lograr una dimensión de perfección y santidad a través de la ley. La ley nos exigía ser santos por nuestras propias obras. Pero al ser imposible, por la tal naturaleza interior que tenemos, Jesús viene a cumplir la ley, a someterse ante la ley y vencer, porque eso es lo que sucedió. A través de la obediencia puede vencer. Y se convierte en el Cordero Pascual, donde era el único digno de poderse llevar el pecado de los demás que van a creer en él. Por eso nuestra salvación no está basada en méritos humanos, sino en el mérito de Cristo. Él es el único merecedor. Él es el único vencedor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La palabra gentil, recuerde, significa sin Dios. ¿Quién era un gentil? Pues los griegos, los romanos, todos los que no hacían parte de la casta estirpe de Israel. Y sigue diciendo, entonces la multitud cayó, como lo veníamos ahora replicando, contando pues grandes maravillas, señales entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob responde y dice: varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De esta serie de enseñanzas se han surgido diversificación de conceptos, tergiversando las escrituras. Por ejemplo, hoy en día hay un movimiento que dice que estos gentiles convertidos no son otras cosas que las tribus perdidas de Israel. Ahora usted se preguntará, ¿qué es esto, pastor? Bueno, recordemos que Israel se partió en dos partes. El reino del sur, el reino del norte. Después de Salomón, el reino del norte lo toma Jeroboam y el reino del sur lo toma Roboam. Eso usted lo va a estudiar conmigo cuando lleguemos a primero y segundo de Reyes, Crónicas, mucho más a fondo. Pero Israel se parte en dos: reino del norte, el reino en el sur. El reino del norte toma posesión de Samaria, se convierte Samaria su centro de operación. Pero el reino del sur, que es Judá, el reino de Judá, toma como ciudad central Jerusalén. Y la Biblia relata
que los reyes que pertenecieron al reino del norte hicieron todos cosas malas. El reino del sur, varios reyes hicieron cosas que agradaban a Dios, otros hicieron lo malo. Pero tanto el reino del norte como el reino del sur, y el reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, las 10 tribus de Israel, y el reino del sur estaba compuesto por Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Algunos levitas se unieron, ya que los levitas sabían que era en Jerusalén que se tenía que adorar a Dios. Por esa razón, algunos levitas se unen a este reino. Pero ciertas personas dicen que este reino del norte, cuando fue tomado cautivo por el reino asirio, no se volvió a saber nada de estas tribus y se dispersaron por todo el mundo y quedan en Israel, especialmente el reino de Judá, y ahí proviene el nombre de judío. Fueron los que tomaron posesión sobre Jerusalén y sobre todo Israel. Y se dice que todas estas tribus regadas en el mundo, estas 10 tribus regadas en el mundo, es las que Dios volverá a recoger y son lo que nosotros le llamamos gentiles. Es decir, que cuando usted y yo se convierte a Cristo, eso significa que Dios está recogiendo a Israel, la Israel espiritual. Pero este concepto tenemos que eliminarlo, diría yo. Porque, por ejemplo, la profetisa Ana era de la tribu de Aser. Habían otros personajes que hacían parte de la tribu de Levit. Es decir, que muchos personajes de la Biblia Nuevo Testamentario no estaban perdidos. Lo que se está hablando aquí tácitamente eran personas gentiles que eran de nacionalidad de todas estas regiones, países. Bueno, hoy en día le llamamos países, en ese tiempo no. Y el gentil era el que nunca había conocido a Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el comisionamiento de Dios hacia Israel, ya que hizo de Israel un reino de sacerdotes, era a través de ellos que la gente, o ser luz del mundo, para que la gente conociera de Dios a través de Israel. Ese era el objetivo. Por eso se llama reino de sacerdotes. Y aquí en el verso 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de los gentiles. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí es la esencia de la iglesia. De aquí procedemos nosotros. Y con esto concuerda las palabras de los profetas. Como está escrito, específicamente el libro de Amós, capítulo 9, 11. Con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Qué especial como aquí el apóstol Santiago resaca por allá del libro de Amós, capítulo 9, 11, 12, donde hay una profecía que Dios volverá a reedificar el tabernáculo de David. David cambió toda la estructura del tabernáculo de Moisés, que era simplemente una imagen ritual compuesto por 3 partes que ya la hemos visto. Era toda una ceremonia compleja, y llegar desde la puerta hasta el lugar santísimo era todo un proceso bastante significativo.
bastante litúrgico, y David lo hizo muy sencillo. Ahora, después de muchas situaciones, este tabernáculo de Moisés fue a parar a Gabaón, pero David, cuando vuelve a restaurar Jerusalén y tomar posesión sobre el monte de Sión, él dice, aquí será el templo. Por primera vez tiene una imagen de lo que va a ser el templo de Dios. Pero primero hace un tabernáculo, se va a llamar el tabernáculo de David. Y este tabernáculo solamente tenía una habitación rodeada de cortinas azules. Y allí solamente va a estar el arca, es decir, él cogió y eliminó todos los compartimientos, el atrio, el lugar santo. No, a él le interesó solamente el lugar santísimo. Y algo extraordinario es que a los reyes no se les permitía vestirse de sacerdotes, porque a través de la ley de Moisés, lo que hizo Dios fue partir el oficio sacerdotal y el oficio de rey. Los reyes no podían ser sacerdotes y los sacerdotes no podían aspirar al reinado, cosa que con Melquisedec, por eso es que Melquisedec es la imagen verdadera del sacerdocio, porque Melquisedec era rey y sacerdote. Ahora, con Jesús se vuelve a restaurar no el sacerdocio arónico, sino el sacerdocio de Melquisedec. La Biblia dice que Dios nos hizo nuevamente reyes y sacerdotes y restaura nuevamente el tabernáculo de David, que allí él no hacía tantos sacrificios de sangre, sino sacrificios de alabanza, dando a entender la adoración espontánea, quitando tanto ritualismo, tanta religiosidad. Continuamente, 24 horas, estaban los sacerdotes con bocinas, cánticos. Y esto nos habla de intimidad, deseo por la presencia de Dios. Y eso es la clave de la iglesia y del avivamiento. Sigue diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten más bien de contaminaciones de ídolos. Es la única recomendación. Pero eso estarles circuncidando, eso hace parte ya de la ley. Y después dice, nosotros más bien recomendamos que ellos se abstengan de estas contaminaciones de comidas que se han ofrecido a ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, que sea salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando a circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado, como lo estábamos diciendo ahora. El verso 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y así vemos cómo comienza la esencia, la naturaleza de la iglesia bajo la gracia de Dios. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. De aquí parte el segundo viaje misionero y dice Pablo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevase nuevamente a Juan Marcos, ese débil para Pablo, pero
un prospecto líder para Bernabé. La palabra Bernabé significa consolación. Allí les mandó un escrito, todo referente a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado porque le pareció muy flojo. Y por esta razón no hubo un desacuerdo entre ellos y se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, a su lugar de nacimiento. Allí comenzó Bernabé a establecer una obra que más adelante fue poderosísima. Y Pablo escogió a Sila y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Bueno, hemos llegado a este fin de este capítulo 15. Les enviaré un audio del pastor Fabián de la ciudad de Popayán, donde él da una explicación muy buena, mucho más profunda de lo que es el tabernáculo de David. Mil bendiciones.